Buen día. De nuevo, un gusto para mí tener la ocasión de compartir un Facebook Live con ustedes. En esta ocasión, acerca del significado de ciudadano. ¿Qué quiere decir la ciudadanía? ¿Qué consecuencias, qué responsabilidades implica? Eh, Me vi obligado a reeditar este tema en vista de que en la anterior oportunidad en que lo hice hubo fallas técnicas de audio. Soy profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en estos temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por las universidades Robert Schuman de Francia y de Castilla-La Mancha en España. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero. Bien, debemos recordar brevemente el paso de la condición de súbdito a la de ciudadano. Efectivamente, bajo el régimen anterior, me refiero al antiguo régimen, pues, conocido en la historia de esa manera, bajo las monarquías absolutas, la persona era súbdita. El monarca asumía la condición de soberano, ejercía todo el poder y las personas en su condición de súbdito eran entonces subordinados a él, eran entonces objeto del derecho. Estaban a la merced de las decisiones que bien pudiese tomar incluso sobre su vida por parte del monarca. Y ello implicó, por supuesto, la arribada del constitucionalismo moderno tras la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, básicamente, y a la independencia venezolana en cuanto nos concierne, para llegar a un régimen constitucional, a un régimen basado en principios republicanos de carácter democrático y en donde la persona dejaba de ser súbdito para convertirse como titular de la soberanía en conjunto en la condición de ciudadano. La condición de ciudadano entonces fue objeto de una obtención vía revolución por parte de las personas, porque la condición de ciudadano está intrínsecamente ligada al ejercicio de la libertad. Ahora, una vez conquistada esa libertad, su ejercicio implica, por supuesto, responsabilidades. Y allí es donde yo recomiendo la lectura de un libro denominado El miedo a la libertad, escrito por Eric Fromm, y que si bien no pensaba en nuestras sociedades latinoamericanas y particularmente venezolanas, pues efectivamente se tropieza con que el ser humano, en líneas generales, le tiene miedo a la libertad porque ello implica que la persona asuma responsabilidades. Es decir, que tenga que correr con las consecuencias de sus decisiones y sobre todo de sus ejecutorias, lo cual no es para muchos de agrado. Bien, eso en nuestras sociedades se convierte en caldo de cultivo para el desarrollo del denominado complejo mesiánico. Es decir, esa necesidad del venezolano de que venga alguien, Mesías, que le va a resolver todos sus problemas y que si no lo logra, pues se le achacará la responsabilidad a él y los demás no somos más que víctimas del destino. Algo completamente ajeno a lo que es el concepto de ciudadano. Y por supuesto, ello implica también la generación de estados paternalistas, en donde el ejercitante del poder asume que él actúa como un padre en relación a hijos menores, digamos por entrecomillado el bien del país. Él es el que toma las decisiones porque él sabe qué es lo que conviene. Bien, se trata entonces de incorporar a la persona bajo la condición de ciudadano al ejercicio efectivo del poder, asumiendo las responsabilidades que implica la libertad. Ello implica también superar esquemas cerrados de representación política, es decir, de democracia representativa en forma exclusiva. Por supuesto, la democracia representativa no es totalmente renunciable porque deben existir figuras propias de representación, tales como son en nuestro caso los cargos de presidente de la República y de diputados a la Asamblea Nacional. Sin embargo, se trata de abrir cada vez más espacios de participación, mecanismos de participación ciudadana
en grado diverso, digamos, de democracia participativa o semidirecta, al objeto de que las personas asuman como ciudadanos la corresponsabilidad social, lo que llamaban en la Revolución Francesa fraternidad, es lo que conoce nuestra Constitución como corresponsabilidad o solidaridad social. Se trata de la intervención efectiva de la persona común, vista bajo su rol sociopolítico de ciudadano en los procedimientos de toma de decisiones, de ejecución de las mismas y también de supervisión y control sobre la ejecución de esas decisiones, bajo diversos mecanismos. Participación ciudadana para el ejercicio del poder. Esta es la idea de lo que es una democracia participativa y bajo un concepto de ciudadano. Bien, por supuesto que ello implica respetar los principios republicanos, separación de poderes, independencia del poder judicial, garantía de los derechos humanos y esencialmente el pluralismo político y la condición alternativa o de alternabilidad en el ejercicio del poder. No hay que olvidar que el artículo 21 de la Constitución venezolana habla del derecho a la igualdad y bajo ese esquema plantea que el único trato posible para la persona emanado ese trato de los órganos del poder público ha de ser bajo el epíteto de ciudadano. No es posible utilizar ninguna otra expresión, mucho menos susceptible de ser ofensiva, de afectar la honorabilidad de las personas, tal cual como ha sido la costumbre del régimen político que ha gobernado Venezuela en los últimos 20 años, en donde a todo aquel que no comparte la ideología política imperante en el gobierno, entonces se le tilda de apátrida, de traidor, de escuálido, de vendepatria, una cantidad de cosas que por supuesto no tienen nada que ver con lo que es el respeto a la honorabilidad de la persona, al disenso político, a la libertad de pensamiento y al pluralismo político, entre otros elementos. Estamos hablando entonces de la construcción de una sociedad civil. La sociedad civil, visto como un conjunto de organizaciones de ciudadanos capaces de influir, controlar y participar en la administración pública, en la formulación y aplicación de las políticas y en el control integral de las mismas. Se trata de huir, óiganse esto bien, huir en forma libertaria de los anclajes esclavizadores de la representatividad absoluta, pero también y sobre todo del liderazgo único, del monopolio partidista y del populismo con exclusión ideológica. Esto del liderazgo único y el populismo con exclusión ideológica particularmente exacerbado en la Venezuela de los últimos 20 años. Contrario, por supuesto, a la Constitución que ha regido, aunque sea formalmente, durante esos 20 años y que habla precisamente de pluralismo político, libertad de pensamiento, etc. La Constitución habla también de una administración pública al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es la ciudadanía la que tiene la carga de corresponsabilidad y solidaridad que le asigna la Constitución. Es la llamada a participar y a encontrar una administración pública al servicio de esa ciudadanía, de esa sociedad civil. No como ocurre bajo, por ejemplo, los esquemas de las leyes que llaman en Venezuela del poder popular, en donde se coarta la libertad asociativa, se crean esquemas que en realidad no son organizaciones no gubernamentales, sino apéndices de las administraciones públicas, como son los consejos comunales, por ejemplo, a los cuales en esas leyes se les establece que estatutariamente deben perseguir el socialismo, o de lo contrario no tendrán ninguna posibilidad de obtener, no digamos propiamente participar, porque no sería el caso, sino de obtener migajas o dádivas de la mesa del poder. Entonces, se trata de una administración pública que no existe en la Venezuela de estos últimos 20 años, pero que constitucionalmente debe ser transparente, eficaz, eficiente, oportuna, de buena fe, rendidora de cuentas.
Y todo esto para que, estando al servicio del ciudadano y de la ciudadana, ellos puedan cada día contribuir responsablemente a la construcción de una calidad de vida cotidiana cada vez mejor. Esto, por supuesto, absolutamente ligado al tema de los derechos humanos en general. Entonces, por otro lado, hay que hacer una diferencia que pudiera no ser fácilmente entendible de un primer vistazo. La diferencia entre la persona y el ciudadano. Todos somos personas, como personas somos todos titulares de derechos humanos, sin duda. Pero la condición de ciudadano, para lo cual se debe ser persona, implica un algo más. Implica un algo más. Bajo el esquema interpretativo del principio prosibes o principio pro homine, digamos, conceptos justnaturalistas y humanistas, el principio indubio pro libertas, en caso de duda, beneficiar la libertad frente al ejercicio del poder, y bajo un esquema de Estado constitucional y democrático de derechos, que es de lo que venimos hablando, hay que entender que las personas son titulares de derechos humanos, como lo decía, pero los ciudadanos, además de ser titulares de derechos humanos, son también, digamos, titulares, ¿sí? Personas que asumen responsablemente sus obligaciones para con la sociedad en el plano social y particularmente en el plano político, para que se asegure que se respeten los principios constitucionales. Recordemos que es el ciudadano el principal contralor de la actividad pública en favor de la sociedad. Por ello es que nuestra Constitución, cuando habla de ciudadano, si bien al principio menciona ese concepto, digamos, tradicional de ciudadano, que es el que asume que el ciudadano es quien es titular de derechos políticos, con exclusión entonces de los extranjeros residentes, de los inmigrantes a cualquier título, pero también de los menores de edad y de las otras personas que puedan estar inhabilitadas políticamente o de personas que se encuentren sujetas a cualquier esquema, por ejemplo, mayores de edad, pero que no están aptos psicológicamente para decidir acerca de lo que más convenga a sus propios intereses y por lo tanto están sometidos a regímenes de tutela, etc. Es decir, el ciudadano en el plano tradicional es el titular de derechos políticos, es decir, el venezolano mayor de edad, plenamente hábil en derecho, no inhabilitado políticamente. Pero el concepto moderno de ciudadano que está también planteado en la Constitución, sin excluir al concepto tradicional que tiene su ámbito de aplicación, conlleva la idea de personas que, sin importar su condición social, su género, su edad, si son nacionales o no, si son residentes o no, si su condición de migrante es legal o no, etcétera, conviven en la sociedad y tienen derecho a una calidad de vida adecuada, en condiciones dignas, y por supuesto entonces también el deber de coparticipar para asegurar que ello sea así. Por ello es que la Constitución habla del derecho a participar como propio de los ciudadanos y ciudadanas en este sentido amplio, y se equivocaría quien pensara que se trata de los titulares de derechos políticos, porque la Constitución claramente habla también, como lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño, de la participación en manos, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, o de la participación también de los migrantes y así sucesivamente. Bien, fundamental es la regulación en la Constitución del derecho a la educación, puesto que allí se plantea, ante todo, que se parte de, como fundamento del respeto a todas las corrientes del pensamiento, ojo, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano. Fíjense ustedes que no se trata de ser titular de derechos políticos, sino de ser humano.
y del pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, a los fines de obtener un proceso de educación ciudadana. Entonces, conquistar espacios reales para el uso efectivo de los derechos por parte de la persona en ejercicio pleno de participación y sin requerirse, sin requerirse un fulano supremo intérprete del bien común, como ocurre bajo la idea de los mesías visionarios, de los comandantes eternos de pacotilla y demás figuras que suelen inventar los regímenes autoritarios y particularmente populistas, como ocurría, por ejemplo, con esa idea de líder visionario de Adolfo Hitler o con esa idea de comandante eterno de Hugo Chávez. Es decir, hay que olvidar de eso porque eso es propio de Atila y los hunos. En esa época se hacía lo que decía Atila. No había consideración posible para ver qué pensaban otros que no fuera él. Es más, los demás no pensaban y punto. No es posible que nos situemos todavía en este momento en circunstancias de esa naturaleza. Obviamente que lo que corresponde entonces es que las personas, sin dejar de ser tal cosa, cuidado porque hay que ser sutil con ello, sino ejerciendo a cabalidad todos sus derechos, como personas, asuman también el rol activo y proactivo de ciudadano, es decir, ejercer la libertad y ello conlleve las consecuencias que correspondan cuando se actúa en provecho de la dignidad humana. Bien, las personas suelen necesitar guiatura, los ciudadanos más bien marcan el camino y ejercen sus derechos, cumplen sus deberes y se sirven de la administración pública. Cuidado, hay que insistir en esto. La administración pública está al servicio de los ciudadanos. No es al contrario. La administración pública existe por una decisión ciudadana en ejercicio de la soberanía y está allí para servirla a esa ciudadanía, a esa sociedad civil. No para otra cosa, no para servir al poder y menos ideológica y populistamente hablando, que es lo que se vive en Venezuela. Este concepto de ciudadanía implica entonces el ejercicio racional de la soberanía popular. Bien, para ser ciudadano o ciudadana, la persona solo tiene por delante el reto propio de ejercerse en libertad. ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo como profesor me tropiezo con mis estudiantes que no son capaces en un gran número, lastimosamente mayoritario, de asumirse en libertad, de ejercerse en libertad, siquiera para tomar la palabra y decir que no están de acuerdo con algo, o para preguntar o hacer un planteamiento por alguna duda que tengan, porque le temen a la represalia. No solo a la represalia de la autoridad, sino más grave aún, representada por el profesor, sino también a la represalia, digamos, social de parte de otros estudiantes, otros pares, que se encuentran en la misma situación y que pretenden entonces condenar a la juventud a irse hacia la mediocridad en lugar de irse hacia la excelencia. Pero para ello, insisto, hay que ejercerse en libertad, hay que leer a Erich Fromm, El miedo a la libertad. Y para ello, y esto para que sea una realidad, entonces, el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Este principio de libre autodeterminación de los pueblos se ejerce, cuidado, no es como el gobierno venezolano lo plantea frente a la comunidad internacional, como que los otros estados no puedan opinar acerca de lo que ocurre en Venezuela. No hay que confundir eso, que es un tema de injerencia política, que es otra cosa. Este principio de libre autodeterminación de los pueblos implica no solamente que no pueda haber ocupaciones o conquistas por parte de otras naciones sobre otros pueblos, etcétera. Implica también y fundamentalmente al interior del Estado que el poder, el gobierno, se ejerza exclusivamente siguiendo al pie de la letra, bajo noción de Estado de Derecho, el mandato constitucional y el mandato legal de una constitución emanada del poder constituyente, pueblo, y de unas leyes emanadas del representante natural suyo, como lo es el poder legislativo. En esa subordinación. Entonces, hubo un acto
inicial de ciudadanía por parte de Venezuela justo en el momento de su nacimiento, cuando las personas que estaban allí decidieron dejar de ser súbditos de la monarquía española para convertirse en ciudadanos del Estado venezolano. Y subsiguientemente existe entonces un compromiso ciudadano, el ejercicio de un acto de ciudadanía consistente en construir, vivir y reconstruir la República. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario a la orden para respondérselos con mucho agrado. Que estén muy bien. Hasta la próxima.